Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos repasando cómo fue el desempeño de estos durante la semana pasada. Semana que además marca el cierre del primer semestre, donde también revisaremos cómo va en lo que es este 2024 el desempeño de las principales macroclases de activos. Como muestra el gráfico superior, vemos que las acciones globales terminan con un rendimiento positivo. Esto una mezcla de buenos datos económicos en la parte inflacionaria, pero también agitación por el lado político, con debate presidencial en Estados Unidos, elecciones de la Cámara Baja el fin de semana en Francia, y entramos también esta semana de lleno a las elecciones en el Reino Unido. La renta fija global termina con un rendimiento negativo, explicado principalmente por un rebote en las tasas de interés de gobiernos, la curva en dólares que alcanzó un mínimo del año hace 2 semanas y algo, ya está mostrando este rebote, a pesar de que los datos de inflación acompañan. Tenemos una segunda parte del año con un calendario bien cargado de emisiones por parte de tesorería en Estados Unidos. Los commodities muestran un descanso, a pesar de que hemos visto un rebote en el precio del petróleo. El resto de los commodities se han comportado de forma casi homogénea a la baja. Y el dólar index, de la mano de este rebote de las tasas de interés, muestra un tono apreciativo, aunque nada muy marcado, 7 basis en la semana contra monedas desarrolladas. Y las monedas emergentes que se deprecian en la semana contra el dólar 0,21%. En la parte local, decepciona el IPSA, que ya acumula nuevamente una semana negativa, 1,15%. La renta fija en Chile, después del IPOM de la semana previa y el anuncio de los reajustes de tarifas eléctricas bastante elevados, muestra pérdida. Sin embargo, ha estado más marcado en la parte nominal, corta e intermedia, entre 20 a 40 basis points de alza casi paralela en los tramos desde un mes, perdón, desde 3 meses hasta 3 años. La parte en UF en general ha respondido de mejor forma. Y por último, el peso chileno que después de este rebote de la semana previa en este caso una caída en los últimos 5 días, muestra una apreciación, mostrando diferencias en relación al resto de las monedas a nivel emergente. Ya completando la primera parte del año, vemos que las acciones globales muestran un desempeño bastante positivo, 11,3% la rentabilidad en dólares de las acciones a nivel global. La renta fija y el índice genérico, que está mucho más marcado por los bonos soberanos, muestra un retroceso de menos 3,16%, los commodities positivos 2,55%, y seguimos con este ciclo alcista apreciativo del dólar a nivel global. En este caso, la línea roja muestra su evolución contra monedas desarrolladas. 4,81% se ha apreciado en este caso el dólar. Acá una referencia a la rentabilidad de un portfolio balanceado, el clásico que se sigue en los mercados internacionales, tiene 60% de acciones, 40% de renta fija. Pueden ver acá el efecto y evolución base calendario, esto es desde enero a diciembre, para los últimos 25 años, es decir, del año 98 al año 2023. La línea azul nos muestra cómo ha sido la evolución durante el año 2024 y se puede apreciar que en lo que va del año lleva una rentabilidad de aproximadamente 6%. Podemos ver en la zona gris cuál es la rentabilidad máxima y mínima durante este mismo transcurso de año calendario para los últimos 25 años, y con esto podemos sacar una primera conclusión de que año 2024 ha sido muy bueno para los portfolios balanceados, explicado principalmente por el buen desempeño de la bolsa a nivel global. Y la línea roja nos muestra cuál ha sido la evolución promedio para estos últimos 25 años, mostrando que a esta fecha del año, en promedio se alcanza un 2% de rentabilidad. Así que como conclusión, explicado principalmente por las acciones, este ha sido un buen año. En la parte de renta fija, sin embargo, la estrategia High Yield también tiene buenos números, aproximadamente un 4% de rentabilidad. Y por último, la parte High Yield latinoamericano emergente, casi 6% de rentabilidad, también un muy buen año. En la semana no hay grandes destacados, sin embargo Japón vuelve a tener rentabilidad positiva,
Recordemos que era la región que tenía prácticamente el mejor desempeño hasta prácticamente marzo-abril. Ahora vemos que el yen sigue con su camino depreciativo. Hay intenciones, por ahora verbales, nada muy concreto en términos reales, de una intervención masiva para poder apuntalar el valor del yen, que está cotizando en mínimos desde la década de los 80. Y con esto, bueno, el sector exportador, que tiene un peso relevante, para dar un ejemplo, las automotoras pesan bastante en el índice del sector industrial, y con eso lleva a una rentabilidad positiva, 2,6% en la semana. En la parte emergente, dentro de los principales mercados, no hay grandes variaciones. Y acá vemos que en el caso de EMEA, explicado principalmente por Sudáfrica, muestra nuevamente una rentabilidad positiva de 0,96%. En la parte de renta fija global, sin grandes destacados, acá puede engañar un poco el eje I, se mueve solamente desde -1 a 0,2%, donde destaca High Yield Global, que defiende, acá también parte de tener un spread, aunque sea apretado en términos históricos, sí ayuda a tener un mejor devengo en la semana. Por el lado de monedas, destaca de forma negativa el real en Brasil. A mitad de semana, el día martes, para ser más específico, se difunde una noticia que habría un potencial cambio en la forma de implementar la guía de política monetaria en Brasil, cambiando de un target de inflación fijo en un horizonte establecido a un promedio de inflación también dentro de una banda calendario. ¿Esto qué quiere decir? Que muy parecido a lo que pasó hace un par de años con la Reserva Federal en Estados Unidos, el target de inflación se mantiene en términos de valor absoluto, el 3% más o menos 1%, o 4% más o menos 1% de inflación esperada como target, pero que se le va a entregar al Banco Central un rango calendario móvil para poder alcanzarlo. Esto eventualmente podría justificar hacia adelante recortes en las tasas de interés, que por ahora el Banco de Brasil ha sido esquivo, principalmente porque ve presión fiscal que de alguna forma estaría poniendo en jaque la estabilidad financiera en el margen para los activos de ese país. Así que con esto vemos que el real se deprecia con fuerza 3% y ha sido un pésimo año para las monedas latinoamericanas, en particular para esta que estamos revisando actualmente. Y en el caso de los commodities, como dije en un principio, el petróleo sigue avanzando, ya se empieza a estabilizar sobre los $80 el barril. El gas natural hace 3 semanas tuvo un salto importante. Recordemos que se dio una ola de calor en el medio oeste y en el noreste de Estados Unidos. Eso ya está de alguna forma quedando atrás. Y el consumo de gas natural también normalizando, tiene una caída en el margen. Y bueno, la mayor caída se da en el maíz. Reportes de producción en Rusia muestran que estaría haciendo una temporada de cosecha bastante positiva, incluso mejor de lo que estaban esperando los analistas. Y esto lleva a que los precios de exportación, al menos los que uno puede tener seguimiento de forma independiente, estarían cayendo en el margen, acoplándose a lo que estamos viendo en el mercado americano. El resto de los commodities, principalmente los metales preciosos e industriales, mostrando un comportamiento a la baja. Y en el caso del cobre, sigue normalizando ese rally que vimos durante mayo, junio de este año. Respecto a las noticias destacadas de la semana, trajimos tres. La primera es en términos de inflación, el índice PCE, el Personal Consumption Expenditure, que es la medida favorita para hacer un track de las presiones inflacionarias por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, muestra un mes más de convergencia a la baja. En particular, si miramos el dato de mayo, estuvo en 0%, incluso levemente bajo lo que esperaba el mercado. Vemos que ya hay en el margen, esto es mes a mes, mayo versus abril, hay una deflación en la parte de bienes, ahí se puede apreciar el menos 0,37%, y en la parte de servicios sigue estando positiva, pero ya bastante alejado de esos números que estaban casi en 0,5% promedio en los últimos meses. En particular, en el mes de mayo vemos una inflación en el gasto del consumidor de 0,17%, y si vemos la lectura core, esto es sacando elementos volátiles, son solamente 8 basis. Así que esta es una noticia positiva. Y de hecho,
vemos que la partida de housing, que tiene un peso relevante, sigue moderando en el margen, sigue estando bastante elevada para el registro histórico, pero nosotros creemos que mirando indicadores adelantados de precios de arriendo en las principales ciudades de Estados Unidos, esto debería seguir convergiendo a la baja. En la derecha podemos ver la evolución, ahora en términos interanuales, de tres medidas principales de inflación, siendo la primera en azul el, el CPI, ¿ya? Equivalente al IPC en Chile. Luego, este mismo, pero sacando los elementos volátiles y también la inflación relacionada a el hogar, el supercore, que está en rojo y que había mostrado un rebote en las últimas tres lecturas. Luego tenemos el PCI, que es el que acabo de escribir, en celeste, que sigue convergiendo al 2%. Y por último, los precios al productor en gris, que tuvo una caída algo más pronunciada, está rebotando en el margen, pero la conclusión es que prácticamente todos ya están convergiendo al 2%, salvo el supercore, que principalmente es la medida de inflación en el hogar la que está molestando. En el mismo reporte se puede apreciar la evolución de tanto los ingresos como los gastos personales. Acá los ingresos personales, aproximadamente un 80% proviene de las rentas del trabajo y vemos que tuvo un incremento de 0,5% en el mes de mayo, bien por encima del incremento en el gasto personal, y podemos apreciar en el gráfico de la derecha, el panel superior, cómo es la evolución en azul oscuro de los ingresos personales contra los gastos personales que están en diferentes ejes, diferente escala, en la línea celeste, desde el año 2000 a la fecha. Se puede apreciar en el margen que la pendiente de la línea celeste es más pronunciada que la línea azul y es una de las preocupaciones del mercado, que efectivamente los ingresos estaban creciendo a un ritmo menor que los gastos, que adicionalmente los ahorros personales ya se estaban, o el exceso de ahorro que se acumuló durante el COVID, panel inferior del gráfico, ya estaban casi desapareciendo, y que esto antecede una debilidad en el consumo en Estados Unidos que representa aproximadamente 70% de la actividad económica total. Aquí pueden ver, la evolución sigue siendo positiva, pero en el margen, si vemos en relación al crecimiento del PIB, es cada vez menor y obviamente es una nota de alerta no extrema, pero sí para tener en consideración. Segunda noticia de la semana, semana política en Estados Unidos, también en Francia. Esto ya lo habíamos comentado en el call anterior. Finalmente, las elecciones, al menos la primera vuelta de la Cámara Baja en Francia, dan como vencedor de forma temporal y preliminar a la coalición de derecha, el National Rally, con 33,25% de los votos. Luego, la coalición amplia de izquierda, el Nuevo Frente Popular, tiene la segunda mayoría. Abajo, a la izquierda, podemos apreciar en el margen que los resultados que tiene la coalición de Marine Le Pen obtiene resultados positivos, pero algo menor a lo que estaba anticipando las encuestas. Estaban más cerca de 34-35% en su promedio, mientras que el Frente Amplio de Izquierda obtiene una votación superior a lo que estaban anticipando las encuestas también. De este modo, vamos a la segunda vuelta. Aún no hay una mayoría absoluta que permita designar un primer ministro. El presidente actual, Macron, ha dicho en reiteradas ocasiones que él va a permanecer en el cargo. Por lo tanto, la posibilidad de tener un gobierno de cohabitación que podría congelar un poco también diferentes políticas públicas, tanto locales como de política exterior, eh, tendrían de alguna forma algo estancada a la economía en Francia. Por último, el mapa muestra las preferencias a nivel regional, donde se puede apreciar que en las principales ciudades, sacando París, la coalición de derecha tiene la mayoría, y eso en general en las ciudades secundarias es una sorpresa que no estaba considerando las encuestas. ¿Qué ha pasado con los activos en Francia? Gráfico de la izquierda, panel superior, podemos ver el spread en la línea azul de la deuda en Francia, denominada obviamente en euro, versus la deuda de Alemania, ambos a 10 años plazo. Hemos visto un salto en el spread. Hoy por hoy a Francia le cuesta 0,74% más que a Alemania endeudarse a un plazo de 10 años. Mientras que previo a este llamado anticipado de elección, este spread estaba en torno a 0,3%. O sea, sí ha habido un salto
en el costo de la deuda para Francia relativo a Alemania. Sin embargo, si queremos revisar el contexto de largo plazo, por ejemplo, últimos 10 años, estamos muy lejos de el extra costo que tuvo que pagar Francia, pero principalmente los países periféricos como España o Italia, cuando tuvimos el pic de la crisis de deuda en Europa. En la derecha podemos ver el desempeño de las principales acciones que componen el CAC 40 desde que se hizo este llamado anticipado a elecciones, hace prácticamente ya 2 semanas y algo, donde el sector financiero y empresas relacionadas a sectores regulados, como por ejemplo utilities de electricidad, de aguas, pero también de autopistas y concesiones, son las que han tenido el peor desempeño, algunas explicadas por el aumento de las tasas de interés, otras por políticas públicas que apuntarían a potencialmente sacar de manos de privados algunas participaciones de activos estratégicos. Última noticia de la semana, esto fue hoy en la mañana, tuvimos el dato de IMASEC para el mes de mayo en Chile, el cual sorprende de forma negativa al consenso de mercado. De hecho, muestra una contracción en el mes de mayo y cuando uno mira las subpartidas, solamente el IMASEC minero es el que muestra una expansión en el mes de mayo, siendo todos los otros subcomponentes mostrando en este caso una caída durante el mes. Si vemos el gráfico de la izquierda, el panel superior nos muestra el IMASEC agregado, pero también sacando los efectos calendarios, y podemos apreciar que el nivel actual de crecimiento o de actividad que mide este indicador está al mismo nivel de octubre del año 2021 y estamos aproximadamente un 4,5% bajo la tendencia que traía de crecimiento entre el año 2013 y 2018, que de todos modos igual era baja, en torno a 2,5%. Esto se explica en parte por la caída de la actividad minera, que se puede apreciar en el panel inferior del gráfico, la línea gris, pero también el IMASEC no minero, que es el panel intermedio, la línea celeste, también está relativamente plano en relación al 2021 y también por debajo de la tendencia 2013-2018. En la derecha aparece el análisis de nuestro equipo Macro Research, que también se vio sorprendido, esperaban una lectura de 2% versus el 1,1% que muestra de forma interanual, el consenso anticipaba 2,5%. Acá la sorpresa vino por todos los subsectores, exceptuando minería, y nuestro equipo Macro Research está esperando un IMASEC para el mes de junio que esté entre 0,8 y 1,3%. Acá la misma lectura, pero el gráfico cambia de nivel a crecimiento interanual para que puedan apreciar el contexto de largo plazo. En promedio la economía lleva 10 años creciendo a un ritmo de 1,98%, bastante bajo. Por último, destacados de la semana en el mercado americano, el sector de farmacias, el sector de vestuario ligado a zapatos, zapatillas. Tuvimos la caída de la acción de Nike, más de 17%, y eso obviamente es el principal componente del subsector en la bolsa americana, y decepciona de forma considerable los pronósticos y también al rendimiento del sector, del mercado como un todo. Por la parte positiva, los fabricantes de automóviles, los bancos regionales, luego de noticias positivas por parte de la Reserva Federal, donde los resultados del stress test muestran que las medidas pensando para los próximos 12-24 meses son menos restrictivas en términos de el capital regulatorio, y de esta forma los grandes bancos anuncian un incremento en los dividendos que van a pagar en los próximos trimestres, y eso hace que tengan un buen desempeño durante la semana. En el mercado local, lo principal acá, la semana previa tuvimos un buen desempeño del sector eléctrico. Esta que acaba de terminar tiene una extensión de este desempeño, al menos en las acciones de Enel se suman algunos centros comerciales y también los bancos con una muy buena semana en términos de rentabilidad. Y por el otro lado tenemos acciones del sector consumo, en Bonor por las noticias provenientes de Bolivia, Conchitoro por la apreciación del peso marginal en la semana, mostrando el peor desempeño en la semana. Para esta semana tenemos en términos de calendario económico, lo principal, bueno, ya se reportó datos de PMI, en el caso de Europa, también en mercados asiáticos. India sigue siendo por lejos el que está liderando
la sensación expansiva, porque recordemos que estas son encuestas más que mediciones concretas de actividad. Tenemos para Chile, ya mencionamos el dato del IMASEC para el mes de mayo, y en Estados Unidos también PMI de manufactura junto con el ISM, que en términos particulares el subcomponente de precios pagados muestra una sorpresa, en este caso positiva, y de alguna forma también adelantando menores presiones inflacionarias para los próximos meses. Para mañana tendremos inflación en la eurozona, el PMI compuesto para Japón y China. El día miércoles, PMI compuesto y de servicios para la eurozona, el Reino Unido, producción industrial en Brasil. Y empieza, como es siempre, la primera semana del mes, datos de empleo. La agencia ADP en Estados Unidos espera publicar 150 y algo mil, 163.000 nuevos puestos de trabajo. La balanza comercial, órdenes de fábrica y el ISM de servicios. El día jueves feriado en Estados Unidos, el día viernes el dato oficial de empleo, donde el mercado está anticipando una creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo, junto con una tasa de desempleo que se ubicaría en 4%. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestro informe, se conecten a nuestros webinars y nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.